Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, titulada Literatura y Virtualidad, Escrituras Digitales, con el profesor Jaime Alejandro Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bien, antes de comenzar, quisiera recordarles a los presentes, bueno, primero agradecerles su participación en esta tarde y luego recordarles que primero el profesor va a tener su presentación y una vez que él concluya daremos un espacio para las preguntas que pueden dejarlas a través del botón de preguntas y respuestas acá en el menú de Zoom. Dicho esto, voy a presentar entonces al profesor. Es escritor, profesor universitario e investigador colombiano. Tiene un máster en literatura por la Universidad Javeriana y doctor en filología por la UNED en España. Es autor de 3 novelas, Gabriela Infinita, Debido Proceso y El infierno de Amaury, 3 libros de relatos, Álbum, Ficción y Olvido y Crónicas Mundanas, y 3 hipermedias literarios, Gabriela Infinita, Golpe de Gracia y Memorias y Caminos. Ha publicado varios libros de ensayo, entre los cuales destacan Hipertexto y Literatura, Una batalla por el signo en tiempos posmodernos, El relato digital hacia un nuevo arte narrativo, 13 motivos para hablar de cibercultura y narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura. También es autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, investigador en las áreas de narratología, relato digital, cibercultura y educación virtual. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es miembro de la línea de investigación Sociedad del Conocimiento, Comunicación y Procesos Educativos del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, María, muchísimas gracias y también a la Escuela de Letras me ha hecho esta invitación. De verdad, un placer muy grande poder conversar con la gente en Venezuela y poder de alguna forma contribuir a los propósitos de este evento. Eh, y lo que voy a hacer básicamente es contar un poco dentro de mi experiencia creativa en narrativa digital y de lo que conozco también de algunas obras de trabajo en Colombia, pues en qué consiste un poco esta idea de la relación de literatura y virtualidad y las escrituras digitales. Esa es básicamente la idea. Espero que podamos eh, desarrollar rápidamente la presentación para conversar, que me parece a mí que es lo más importante de estos eventos. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si no tengo problema. No sé si están viendo ahí la presentación. Sí, ya está comenzando a aparecer. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, la idea es trabajar un poquito desde mi experiencia, la perspectiva esta de las relaciones de literatura y virtualidad, ¿no? Y un primer, digamos, concepto que quisiera exponer, que explicará lo que realmente se ha venido trabajando, es la idea de una pluriontología que propone una autora que he trabajado, digamos, durante un tiempo, que es Mariel O'Ryan. Y ella propone esta relación entre mundos actuales, mundos posibles, y yo agrego un concepto adicional que es el de mundos expandidos o extendidos. ¿En qué consiste esta relación? La idea es que todos nosotros tenemos como una experiencia frente a la realidad la concepción de un mundo actual, es decir, el mundo en el que nosotros nos movemos o los mundos, porque pueden ser realmente fragmentos de la realidad los que constituyen estos mundos. Aquí representado en esta malla que aparece en el círculo grande, y tiene que ver con la idea de una experiencia de lo empírico, de lo actual, como lo propone Ryan. Pero esa experiencia de lo actual o de lo empírico cotidiano generalmente está acompañada de la creación, del ejercicio constante de creación de mundos posibles. Aquí representado por estos círculos que son como satélites alrededor de esta malla circular grande.
Y lo que propone Ryan es que ese ejercicio consiste en desarrollar frente al mundo, a la experiencia del mundo actual o empírico, posibilidades de construcción de los mundos, ya sea por efectos de la imaginación, ya sea por planteamiento de hipótesis, por una dimensión, digamos, más de, de proyectar el mundo actual hacia otras posibilidades, ¿no? Mundos posibles. Es un ejercicio cotidiano, como les digo, pero hay uno en particular que se ve en el extremo derecho inferior, que ella llama los universos de ficción, y usa una palabra que es recentrado, que en realidad tiene que ver con la capacidad mimética de los ejercicios de la ficción. En realidad, los ejercicios de ficción o los mundos de ficción son una particularidad de los mundos posibles que todos creamos cotidianamente también. ¿Cuál es la particularidad de esos mundos de ficción? Que tienen una materialidad. Es decir, cuando se trata, por ejemplo, de una ficción literaria, su materialidad suele ser la materialidad textual volcada sobre un material impreso, un libro, una revista, un ejemplar de cuentos, etc. Pero si es una ficción cinematográfica, su materialidad corresponde a ese dispositivo y así cualquier otro, eh, digamos, ejercicio de ficción. Entonces es un mundo posible que a diferencia de los que imaginamos o de los que creamos mentalmente en forma constante todos los días, eso lo hacemos todos en un ejercicio, digamos, de confrontación con nuestra realidad empírica. Estos mundos de ficción tienen su materialidad, su artefactualidad, son artefactos que tienen la ventaja entonces de ser compartidos. Lo que nosotros imaginamos en la mente pues es muy difícil, excepto si lo volvemos oralidad o si lo volvemos un artefacto concreto, material, compartirlo. Bien, esa es un poco la idea inicial. ¿En qué consiste el relato digital? Que sería una de las materialidades o una de las dimensiones de los universos de ficción, en el caso concreto de mi obra digital. Pues es un modo de narrar, como todos los tipos de relato, es decir, una forma de contar historias, y esa es la característica base del relato digital, que hace uso articulado y solidario de la multimedialidad y de la interactividad. Entonces, básicamente esa doble dimensión que, que tiene entonces, digamos, una particularidad material, porque además se dispone en un espacio o plataforma digital, es lo que le da esa particularidad al relato digital. Y esto se da porque finalmente es posible digitalizar contenidos y ponerlos entonces en esta articulación o relación de multimedialidad e interactividad. Ahora, como todo relato, también el relato digital busca producir efectos de inmersión y de participación por parte de los usuarios de ese relato y genera también unas ciertas formas particulares de transformación, eh, efecto de esa pragmática de la inmersión que tiene el relato digital. Y esa es la característica funcional del relato. Al relato digital se llega al menos mediante 4 estrategias, y es ahí donde yo quiero centrar un poquito la atención para explicar lo de la obra digital personal. La remediación, la hipermediación, la transmediación o la creación colectiva. Y eso es una característica que yo llamo una característica procesal, ¿no? De proceso. En los escenarios de creación digital tenemos entonces esta primera dimensión que llamo yo la remediación, que es un término que usan desde hace ya varios años, Bolter y Grossan hace 20 años que la propusieron, y consiste en la posibilidad muy extensa hoy de remediar, es decir, de trasladar de un medio a otro cualquier tipo de contenidos y en el caso de la ficción, contenidos de narrativa. Y la remediación entonces establece una relación uno a uno. El más conocido, digamos, y estudiado de los fenómenos de remediación sería el de la adaptación cinematográfica. Entonces yo lo que hago es llevar, en ese caso, la literatura escrita a un escenario audiovisual y lo traduzco allí a ese nuevo lenguaje. Pero hoy tenemos muchas posibilidades de remediación porque tenemos una eclosión mediática que permite que, aun cuando el origen sea literario, podamos tener una versión cómica, una versión videojuego, una versión de realidad virtual, etcétera, del mismo relato.
Pero en este caso, insisto, es una relación uno a uno. Y generalmente el fenómeno es básicamente una adaptación, una traducción de un lenguaje a otro. En cambio, las hipermediaciones son artefactos en donde el hipermedia, es decir, la relación de lo multimedial con lo interactivo, se vuelve la base de creación del relato, ¿no? En ese sentido, se cruzan varios componentes. El hipertexto como expresión no lineal del discurso, una hipermedia generalmente se diseña de manera que no haya una linealidad del discurso, sino que más bien el recorrido por el discurso, por la narrativa, sea justamente una posibilidad del usuario, una libertad del usuario, no amarrado a esa linealidad tradicional. Se usan muchas morfologías, se pueden usar animaciones, audios, videos, etcétera. Y requiere, eso sí, el diseño de una interactividad para que el usuario pueda ir navegando de alguna manera estos contenidos, y están abiertos a la conectividad. Pueden estar vinculados a otros artefactos dentro del Internet, por ejemplo, ¿no? Esas 4 dimensiones definen entonces un modo, un proceso de construcción de los relatos digitales. La creación colectiva también viene siendo, digamos, una manera de proceder, también es una estrategia de construcción de relatos. En realidad la creación colectiva puede estar presente en distintos ejercicios, pero en el caso de las narrativas, pues se da, digamos, de alguna manera la posibilidad de crear, por ejemplo, en el diseño interactivo, posibilidades de participación creativa del usuario, de manera que el relato pueda ser ampliado por el propio usuario bajo un diseño, obviamente, que promueve esta creación colectiva. Y pienso que la transmediación es un término que se viene usando hace unos 10 años largos, propio de la cultura de la convergencia, trae al escenario de la ficción, el entretenimiento, pero también a escenarios culturales más amplios, las posibilidades de narrar a través no solamente de varios medios o morfologías, como en el caso de la hipermedia, sino de varias plataformas. Es decir, yo puedo incluir el libro como un elemento del transmedia, pero también puedo incluir la revista o el cómic impreso, pero también su versión digital, pero también puedo incluir un documental, un audiovisual. Es decir, yo ya cruzo, independientemente de que lo haga en una plataforma digital, lo puedo desplegar en distintas plataformas. Y lo que hago es más bien diseñar un universo que permita expandirse. A diferencia de la remediación, aquí el vínculo con lo que podemos llamar el texto original es de uno a muchas posibilidades, y no se trata de una adaptación como en la remediación o una traducción de un medio a otro, sino más bien de la potenciación de cada medio para que el universo pueda ser expandido. Entonces, lo que dice una novela que no puede decir en un audiovisual, lo va a decir el audiovisual, pero lo que no puede decir ni la novela ni el audiovisual, pero lo puede decir el videojuego, lo hará el videojuego, y eso implica un proceso de desarrollo un poco más complejo en términos de la producción. Pero por otro lado, la posibilidad de una creación colectiva, de expansión de contenidos de ese universo transmedia, es parte del diseño también de los ejercicios de la escritura digital del transmedia. Bien, mi obra pasa por varios momentos. Uno es, hace 20 años hicimos una producción de un hipermedia narrativo que se llamó Gabriela Infinita, y es un ejemplo claro de remediación, ¿no? Gabriela Infinita en realidad tiene como base una novela que fue publicada en el año 94, que tuvo una versión inicial en el 98 de tipo, perdón que se me está ahora agotando la batería, perdón. Bueno, discúlpeme, es que estoy en un computador que no es mío por razones del horario. Entonces, decía que esta versión novelesca que tuvo después una versión hipertexto, tuvo finalmente en el año 2000 una versión hipermedia, en donde aprovechamos lo que la novela ya proponía en la novela impresa, pero que no, pues obviamente no podía ofrecer desde el dispositivo del libro, y expandimos, extendimos el mundo posible que propone Gabriela Infinita
en la novela hacia el hipermedia, ¿no? Esa traducción que va del texto al hipertexto y luego a la hipermedia es parte del proceso que tenemos entonces en el caso de la primera obra hipermedial que publiqué con un equipo que obviamente hay detrás, y esto es importante advertirlo, toda la producción digital que arranca con Gabriela Infinita, que hace parte de mis ejercicios, tienen apoyo en un equipo generalmente que incluye programadores, ilustradores, músicos, gente que ensambla animaciones, videos, etcétera, para generar, digamos, desde una perspectiva que ya es más de producción por parte de quien dirige el proceso, garantizar, digamos, una condición estética y semántica del texto. Entonces, Gabriela Infinita tiene esa dimensión, digamos, de remediación, es decir, de producción del hipermedia. Esta es la dirección actual de Gabriela Infinita. Tengo que advertir una cosa, y es que tanto Gabriela Infinita como el siguiente ejercicio que voy a presentar, que es Golpe de Gracia, tienen una dificultad próxima, y es que están hechos con un programa llamado Flash, que hace 20 años pues era la manera más efectiva de desarrollar estos ejercicios multimediales, pero que va a salir del acceso a Internet. De manera que pues si tienen la oportunidad de navegar por Gabriela Infinita, háganlo antes de terminar, digamos, este año, porque ya en un mes larguito va a perder acceso a Internet, va a quedar pues offline y va a tener dificultades para ya un acceso más general. Bien, el segundo ejercicio, como les decía, Golpe de Gracia es un ejemplo de hipermediación. Recuerden lo que decíamos de hipermedia, es juntar, digamos, en una misma plataforma, esto es importante, generalmente una plataforma digital en Internet, una narrativa que desarrolle multimedialidad, que articule, que desarrolle una gramática multimedial, porque incluye animaciones, videos, audios, texto también, claro, y que desarrolle también una dimensión interactiva, que generalmente se vincula también con otros contenidos en Internet, es decir, desarrolla una conectividad. Y en ese sentido aparece un ejercicio que ya no depende de un ejercicio previo, como en el caso de Golpe de Gracia. Golpe de Gracia fue desarrollado con parte del equipo que me ayudó también en Gabriela Infinita. Se vincularon otros actores de la producción y desarrollamos, digamos, bajo la concepción de una hipermedia, el hipermedia como tal. Lo curioso es que al final, y no al comienzo, como en Gabriela, terminé haciendo una novela que se llama El infierno de Amaury y que hace parte como de la ecología, del entorno, del medio ambiente de Golpe de Gracia. Esa es básicamente, esta es la portada de Golpe de Gracia. Voy a dejar correr un poquito el video de tráiler, un poquito nomás. Bien, el trailer lo que hace es presentar en forma general lo que constituye, digamos, en términos sintéticos, la experiencia narrativa. Pero en realidad, bueno, vamos a intentar navegar por esta presentación. Esta es la dirección de Golpe de Gracia. Está molestando, está inestable no sé si es la conexión o... Bueno, estoy de nuevo. Estábamos en el punto donde quedamos, que es la dirección de... No sé qué está pasando comparto, pero es un problema de Zoom, porque cuando salgo presenta bien. Sí, es raro porque por lo general cuando se comparte la pantalla a internet no genera ningún problema, pero ahora con Prezi sí no sé si hay algún problema con Zoom. Sí. Que
estaba avanzando bien, ¿te acuerdas que estábamos avanzando bien? Pero ahora Sí. cada vez que hago un cambio me pasa a negro. Bueno, voy a tratar de que esto funcione. No, es muy inestable. Mm. Bueno, voy a contar un poquito en qué consiste el otro ejercicio que es narratopedia, que es un ejercicio de creación colectiva. Narratopedia es un ejercicio de hace 10 años que intenta ofrecer unas herramientas y un ambiente ya para la creación colectiva. Ya no es una obra como tal, la obra consiste más bien en disponer la plataforma y las herramientas para que los autores puedan publicar allí y cualificar su obra narrativa. Narratopedia tuvo unos años, digamos, en el aire, ya en este momento no existe, pero quedan como, digamos, testimonios del ejercicio, varios ensayos, un libro completo, algunos videos que dejan ver un poco en qué consistió este ejercicio. Eh, Desafortunadamente tengo esta inestabilidad en Prezi, pero es en este momento porque antes de la, del corte con la batería venía presentando bien, bueno, no sé. Bien, de todas formas, a lo que voy yo es que, digamos, frente a lo que había propuesto como posibilidades de procesuales del relato digital, la obra mía hasta narratopedia y luego en un siguiente momento que voy a presentar ahora, que es el proyecto de Atrapados, desarrolla esas cuatro características del proceso, de procesos de construcción de relatos digitales, ¿no? Uno es, como vimos, la remediación, que es la traducción de un medio a otro de los relatos, en este caso Gabriela Infinita, que pasa al hipermedia con una etapa previa hipertextual. Luego sigue el hipermedia narrativo Golpe de Gracia, que se desarrolla desde la lógica del hipermedia directamente. Y luego una dimensión que tiene que ver con el transmedia, que habíamos dicho un poco como posibilidades también de procesamiento del trabajo que tiene que ver con el relato digital. Ese transmedia que tiene, digamos, una perspectiva previa en el trabajo colectivo de, de narratopedia, se desarrolla bajo un proyecto de investigación que intentaba hacer una propuesta de simulador de experiencias de inteligencia colectiva y muy curiosamente Atrapados es un fragmento de la novela Gabriela Infinita. Atrapados digamos, utilizado en esta investigación como un texto que va a expandirse en la lógica transmedia hacia un cómic interactivo, un videojuego y un juego de rol. Esa es básicamente la idea de este trabajo que terminó siendo pues una apuesta por la investigación en términos de inteligencia colectiva y también una apuesta por la construcción transmedia, que sería como un cuarto elemento de la producción de la obra, ¿no? Sí, desafortunadamente está muy inestable esta presentación, pero bueno, espero que comprendan eso. Y hay un cuarto momento que retoma la lógica de lo hipermedial, pero con una característica muy concreta, y que es un relato autobiográfico llamado Memorias y Caminos, que tiene como condición un ejercicio colectivo también entre una animadora, Cecilia Traslaviña, colombiana, y mi texto autobiográfico, que en realidad es un collage textual de fragmentos, de recuerdos, un poco aleatorio, un poco caótico, que es leído e interpretado en términos de su traducción a animación, con una forma muy particular de narrar que tiene Cecilia tras la viña. Y pues aquí aparece, digamos, una suerte de síntesis de un trabajo con la escritura digital, ¿no? Y es que tenemos, por un lado, un texto escrito que tiene unas versiones interactivas, pero tiene también una interpretación concreta de otra autora de los contenidos biográficos
que pongo a disposición allí. Y además tiene también una interacción en una interfaz de WordPress, un blog de WordPress, en el que los usuarios de Memorias y Caminos, como en este caso, pueden colocar también sus recuerdos, es decir, pueden crear una dimensión colectiva. Entonces, Memorias y Caminos lo que tiene es, digamos, de alguna manera, una reunión de todos los ejercicios previos y produce, digamos, esta perspectiva particular. Este es el enlace a Memorias y Caminos, el blog, y ya teníamos antes el enlace a Memorias y Caminos, la plataforma digital. Bueno, 5 obras digitales colombianas, muy rápidamente, como para que ustedes conozcan algo más allá de mi propia obra. Está El Alebrije, que es una obra producida hace unos años en una lógica también hipermedial y que tiene como autora a Carmen Electra, es su nombre artístico, y tiene, digamos, una perspectiva un poco de lo onírico y bajo una dimensión también muy interactiva, ¿no? Esa es básicamente la lógica del trabajo. Es una hipermedia del 2002 y pues básicamente desarrolla todas las características rizomáticas del multimedia, se basan en las figuras del alebrije mexicano y en términos técnicos pues realmente es un ejercicio muy rico en multimedialidad, ¿no? Esa es una hipermedia, el alebrije, muy, muy interesante también de reconocer como parte del ejercicio. Ahí está la dirección, por si quieren recorrerlo, de este ejercicio hipermedial colombiano. Bien, viene el mandala, que es un hipertexto con algunas dimensiones, digamos, gráficas. Y este ejercicio tiene que ver con también una narrativa muy compleja, muy literaria en sí misma, que le exige al lector pasar por distintas posibilidades de recorrer los textos que han sido escritos por Alejandra Jaramillo, que es la autora colombiana de esta novela hipertextual. Mandala es de hace 3 años y creo que tiene un bonito énfasis literario que me parece que a veces se pierde en estos ejercicios, ¿no? Caminando a Bogotá es un ejercicio que tiene que ver con una creación colectiva también. Aquí la producción colectiva tiene que ver con elementos, con una sumatoria de mundos que tienen que ver con caminar Bogotá, con mostrar a la Bogotá a veces escondida que hay detrás en esa vida urbana tan caótica que tiene una gran metrópoli. Y permite entonces también unas interacciones para el usuario que va recorriendo también de una manera selectiva estos mundos por las imágenes, los videos, los audios, el sonido de una Bogotá igualmente caótica. Ahí está por ahora, digamos, es un ejercicio también que se desarrolló en la Universidad Javeriana y está el enlace para recorrerlo, ¿no? Y finalmente, Ars Poética, que tiene, como lo indica allí, una intención no tanto narrativa como de ejercicios poéticos, dirigida por Alejandro Corredor, un autor colombiano que se hace llamar el señor Aleph, y tiene esta bonita propuesta de desarrollar un poco una dimensión que tiene que ver más con la relación entre código, texto y poesía, que desarrolla, digamos, en principio una posibilidad incluso de inteligencia artificial que está allí puesta al servicio de la producción lírica. Este es un poco el enlace a esta propuesta de Alejandro Corredor. Bien, y este es un ejercicio que combina, se llama Lucrecia Dafón, anarquista visual. Fue un trabajo de la maestría de la Javeriana de literatura que yo dirigí y que tiene un ejercicio muy interesante porque intenta generar una especie como de texto que se va expandiendo. Es un transmedia, pero es un transmedia que va dependiendo un poco de ciertas performances
que van ocurriendo en la ciudad o en distintos sitios en donde hay una suerte de corresponsales de la extensión de esta narrativa, con muchos colaboradores, y la idea es crear la mayor cantidad de relatos en lo que podemos llamar el ciberespacio ya en términos reales, y que se va transformando y que va generando un movimiento no solamente temático, sino también formal, porque en la medida en que alguien produce, digamos, un episodio de esta historia, pues se va sumando a la gran estructura de esta plataforma. Entonces, una gran plataforma que tiene pues como base un mapa que va ampliando en cada uno de esos puntos las producciones narrativas que van generándose, como les digo, a partir de una suerte de corresponsales narrativos en el mundo. Incluso hay cosas en Alemania y otros países que se desarrollan bajo la palabra clave de Lucrecia Dafont, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y bueno, aquí hay una manera de entrar allí al ejercicio de Alfredo Rodríguez, el autor. Bien, esa es básicamente la presentación. Voy a dejar de presentar aquí, con mis disculpas por las dificultades técnicas. Pues hay, digamos, una presentación un poco de lo que son las lógicas que hemos utilizado, tanto en el caso de mi obra como en la de otros autores, para desarrollar esto que hemos llamado las escrituras digitales. De nuevo, con mis disculpas, he tenido muchos problemas técnicos, simplemente porque no estoy manejando este equipo que no es mío. Me tocó acudir a otro equipo que ha tenido de pronto dificultades por el manejo que no conozco de este artefacto. Bueno, quedo abierto a preguntas y de nuevo grandes disculpas. No se preocupe, profesor, muchas gracias. Aquí tenemos ya en el panel de preguntas y respuestas unas cuantas. La primera de Sara Jiménez, que pregunta, ¿qué dinámica realiza para inspirarse a escribir? Si quiere la contesta o le leo otra. Sí, perdóname, que no, me no la se repites preocupe. porque no entendí lo último. ¿Qué dinámica realiza para inspirarse a escribir? Bueno, sí, bueno, yo debo advertirle a Sara que yo también sigo desarrollando ejercicios de escritura tradicional, es decir, de relatos literarios que están destinados a una perspectiva textual y lineal, y pues van a depender mucho de las circunstancias, de las lecturas. A veces son las que logran inspirarme de ciertas necesidades. En realidad no hay una sola fuente de inspiración, pero lo que sí es importante, digamos, distinguir es que cuando el ejercicio se realiza a un nivel, digamos, de la escritura digital, como decía antes, aparece ya un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decirte algo, mi ópera prima, que fue la novela que publiqué hace 25 años, Gabriela Infinita, que tuvo todas estas transformaciones hasta lo transmedia, tienen, digamos, una dimensión que es mucho más pragmática, que es la de la producción. No deja de ser un ejercicio estético en la medida en que la producción también necesita de criterios, necesita de articulaciones, pero es otra forma de creación. Y por decirte algo, el golpe de gracia que tuvo también esa dinámica inspiró la creación de una novela. Al contrario de Gabriela, que la novela ya estaba escrita, fue llevada a la hipermedia y genera, digamos, unos escenarios de inspiración muy distintos si acudimos a lo que yo creo que se entiende por inspiración, que es como el surgir o la emergencia de ideas narrativas o de ideas para la narración. Entonces, pues muchas de estas ideas pueden ser llevadas a cabo en una plataforma o en otra, y pues mi ejercicio tiene que ver con la decisión también de si las llevo a unas o otras, sabiendo que llevarlas a un ejercicio digital es costoso en términos técnicos y en términos económicos, y implica entonces una producción que implica desde la búsqueda de una financiación hasta la articulación de equipos y su producción final. Excelente. Hay dos estudiantes que tienen una pregunta bastante parecida y la resumo en una sola. ¿Qué consejos le da a los jóvenes escritores o a los jóvenes que aspiran a ser escritores para comenzar a escribir? Bueno, vuelvo otra vez
a distinguir porque hay una dimensión que es la tradicional del escritor, que quiere de alguna manera desarrollar en un formato literario tradicional su expresión. Yo lo que digo ahí es algo que me ocurrió en mi carrera personal también, que pasó por un momento de declive, digamos, de dificultad, porque hay muchas desmotivaciones para escribir hoy. Por ejemplo, la posibilidad de publicar, que es muy complicada, la posibilidad de circular en un medio que permita realmente la lectura de los resultados, pues no es fácil, no es fácil. Ahí hay que trabajar en el sentido de no solamente la expresión personal, sino pensar en que algo va a tener que ser publicado en una editorial y entonces la editorial también tiene unos intereses y unos motivos de producción y eso no es fácil de lograr equiparar. A lo que voy yo es que siento yo que un consejo, lo único que podría dar es no perder el entusiasmo, no perder en ningún momento como las ganas de escribir, de expresar, independientemente de su alcance. Idealmente, si tenemos la posibilidad de publicar y ojalá en una gran editorial, el alcance de la obra va a ser muy alto. Pero si el alcance puede ser limitado, hoy tenemos la gran ventaja de poderlo hacer circular por distintos circuitos, perdón la redundancia, que no eran los que teníamos hace 20 o 30 años, que eran unos 2 o 3, la circulación en medios periódicos o en editoriales. Hoy podemos hacer circular nuestra obra en distintas plataformas, desde la Wattpad hasta en blogs personales. Entonces también hay que saber un poco, digamos, entender un poco cuál es el alcance que quiero darle a mi escritura para poder también de alguna manera generar una dinámica de constancia en el trabajo. La profesora Lizeth Martínez, directora de nuestra escuela, a quien saludamos, pregunta, ¿qué demanda esta literatura al lector, sobre todo si se compara con los textos tradicionales? Bueno, muchas gracias por la pregunta de la doctora Gisette. Y yo le puedo contestar de la siguiente manera. En realidad, el lector de estos, lector modelo, por hablar en términos también teóricos de la recepción, pues implica tener una digamos, capacidad multimedial o multimodal de apreciación de la obra. ¿Por qué? Porque generalmente la obra lo que presenta es una articulación de recursos, como decíamos antes, distintas morfologías que tienen una gramática, pero que constituyen una red muy compleja, pero que también técnicamente podríamos llamar las dimensiones significantes que están esperando un significado, una atención al significado, que ya no es solamente la atención de la estructura que ofrece, por ejemplo, la palabra narrativa o la estructura narrativa, sino que seguramente hay que empezar a pensar en la forma como se articula una imagen de movimiento, un sonido, una música y la interactividad misma como elementos que sumados y articulados son los que pueden producir el efecto de sentido en el usuario. De manera que yo siento que el lector modelo es un lector que hasta ahora estamos formando en las escuelas y en las universidades, pero que tiene también una ventaja y es que el ciberespacio mismo, la atención pragmática diaria del ciberespacio, llamémoslo internet, llamémoslo redes sociales, están creando el ambiente cultural favorable para poder hacer, digamos, una recepción adecuada de estos contenidos. Pero sí es mucho más exigente en el sentido de que no es solamente navegar por navegar, no es solamente zapping por los hipermedias o por los contenidos, sino que implica, por un lado, una articulación de estos, de estas significantes complejos, que son varios, es decir, saber leer imágenes, saber leer movimientos, saber leer interactividades, saber leer lúdicas, es mucho más complejo que simplemente saber leer una narratología. Y por otro lado, siento que también hay un llamado a lo que algunos autores llaman la condición prosumer, es decir, que no es suficiente con que un lector sea capaz de reconocer esa articulación, el sentido de esa articulación de significantes, sino que también se atreva él mismo a generar expansiones, como decíamos para el caso transmedia, pero cada vez es más un poco lo que la lectura contemporánea está exigiendo, y es que no solamente
leo y leo adecuadamente los distintos significantes, sino que soy capaz también de desarrollar algún tipo de expresión que le dé esa expansión al mundo al que me acerco como usuario. Anabel nos tiene varias preguntas, le leo la primera. ¿Puede considerarse el hipertexto o la literatura electrónica como un nuevo género literario aparte de la épica, lírica, drama y ensayo? Justamente esa fue la, palabra, la pregunta que me hice hace 20 años en mi tesis doctoral, un poco más de 20 años. En mi tesis no me atreví a afirmar, lo dejé como un interrogante, porque hace 20 años había una condición que todavía no le daba suficiente peso a la idea de género, y era que no había suficiente, lo que algunos llaman masa crítica, es decir, suficiente producción, pero también suficiente recepción y suficiente valoración cultural de los ejercicios. Hoy por hoy ya no solamente hablamos de género, sino de muchos géneros literarios. De hecho, un autor como Leonardo Flores, el actual presidente de la Electronic Literature Organization, tiene una propuesta para hablar de géneros literarios electrónicos que van desde la producción automática de textos, que ya hay muchos generadores automáticos de textos en los que el texto resultante, al ser pasado por una máquina, eh, es literario en la medida en que el receptor lo acepte, ya no en la medida en que lo construya. No hay manera de asegurar que la construcción de la máquina sea literaria, sino que es su recepción, la aceptación receptiva de ese texto la que la convierte en literario. Ese es uno de los géneros. Existe toda la dimensión que se llama la visualidad textual, es decir, todo el juego de letras y de palabras en la pantalla que va construyendo sentidos en la medida en que uno navegue por esas dinámicas, que se parece mucho al ejercicio que se recoge de lo que fue una anticipación de todo esto en la poesía concreta brasileña, pero que tiene ya hoy por hoy pues un espacio adecuado de movimiento de la palabra como movimiento lírico y poético. Existe pues obviamente el hipertexto y el hipermedia, que son como los más clásicos, como las maneras primeras que se ensayaron para producir narrativas digitales, pero también se vinculan dimensiones como el videojuego o como la producción en redes sociales y también eh, algunas manifestaciones de la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva. Existe, por ejemplo, instalaciones que se desarrollan en sitios parecidos a las galerías de arte, en donde se convoca a la gente a construir allí mismo, en un performance colectivo, alguna obra digital. Existen combinaciones, ¿no? Desde trabajo con código que va produciendo efectos de sentido, puestos en escena, en real o simultánea con el público. Entonces, hoy la respuesta es, ya no hablamos solamente, ya no nos atrevemos solamente a hablar de un género, sino de muchos géneros. Y claramente eh, los géneros de la clásicos, de la narrativa, la lírica y la dramática, pues aunque de alguna manera siguen presentes en estas otras posibilidades, pues ya son, digamos, ya quedan un poco atrás, no en el sentido de que no sean funcionales o que no permanezcan, no sean vigentes, sino porque se despliegan otras posibilidades de producción de contenidos y de sentidos. Anabel también nos pregunta, ¿se puede considerar que el cine documental también puede estar en la forma hipertextual sin dejar de ser documental? Sí, sobre todo esa versión transmedia del documental que se ha puesto muy de moda y que implica que yo produzco una historia con base documental, generalmente con un resultado audiovisual, pero le agrego en la plataforma en donde lo publico la posibilidad de que haya, por ejemplo, testimonios orales o testimonios escritos o posibilidades de colaboración colectiva al tema específico del documental. Entonces, hay una primera, digamos, afirmación de que sí es un género, digamos, digital y hipertextual en la medida en que generalmente circula por los canales en donde circula el audiovisual digital hoy, que es YouTube o cualquier otra de estos canales o plataformas. Y además, generalmente va acompañado de unos ejercicios que son facilitados por la convergencia digital, como esta posibilidad de colaborar y aportar con historias, con podcasts, con otras dimensiones
adicionales a esas narrativas que se proponen como forma documental de expresar la realidad. Paola Rojas también pregunta, ¿cree que la existencia de la transmedia justifica la idea de que una obra no necesita estar completa en sí misma, ya que puede ser completada, por otra producción hecha en otro medio? Por ejemplo, una película cuyos espacios vacíos y fallos son rellenados por un libro publicado posteriormente. Pues qué mejor definición de transmedia que ese que tú acabas de decir. Yo creo, y en algún seminario que dicto del transmedia, insisto mucho en que hoy por hoy la idea que había de que, por ejemplo, la escritura era un medio totalizante que era capaz de traer cualquier tipo de representación, volverlo escritura, pues hoy ya se ha relativizado totalmente. Es decir, hoy claramente por lo que se llaman los comunicadores, la eclosión mediática, tenemos muchas posibilidades, muchos dispositivos o muchas disponibilidades para la narración, para los contenidos, para la ficción. En ese sentido, la diversidad de los mecanismos, de las pragmáticas, también ha hecho pensar en que los proyectos hoy por hoy se diseñen de modo que ya no sea eh, la totalización del mundo a través de un medio la que guíe el ejercicio, sino más bien todo lo contrario. Es la relativización del medio hasta su punto de alcance, hasta su punto de recepción, la que finalmente le da un límite a eso que también se dice en la pregunta, sería la completud o la completez del universo narrativo. Un universo narrativo en realidad nunca se agota en la medida en que yo puedo hacer que elementos, como se decía ahí, que la novela no es capaz de ofrecer en términos audiovisuales, los lleve el audiovisual a su desarrollo, pero el audiovisual en sí mismo no tiene las capacidades de la interacción del relato digital y entonces posiblemente un videojuego sea capaz de completar alguno de los elementos del universo narrativo y habrá ejercicios de usuarios, digamos, no oficiales o de personas que quieran proponer alternancias a la narrativa, como por ejemplo crear precuelas, secuelas, alternativas de personajes y demás, que están abiertas hoy por las posibilidades de lo digital, de la comunicación digital y de la convergencia digital, y permiten entonces pensar en un modo transmedia en la producción de obras. Cristian Lazo también pregunta, ¿cuáles son las cosas más importantes a considerar cuando queremos adaptar una historia de un medio a otro? Bueno, aquí hay que distinguir entonces dos cosas. Uno es adaptar, ¿no? La palabra adaptación, como viene generalmente del ejercicio que se hizo de pasar del medio literario al audiovisual, al cinematográfico, estuvo, desafortunadamente digo yo, muy vinculado a la idea de ser fiel, de llevar una historia muy fiel al original. Cuando Voltaire y Grosand proponen la idea de remediar, dicen el énfasis ya no está en el contenido del original, sino en la potencia del medio donde se va a llevar. Entonces, la idea de adaptación, digamos, se disuelve cobijada por esta idea de remediar, de llevar entonces un contenido a su posibilidad en otro medio. Eso quiere decir que incluso el contenido o la historia central del medio original puede realmente diluirse o ponerse en función del nuevo medio. Y entonces el criterio fundamental para pasar de un medio a otro es básicamente preguntarse qué es lo que el medio donde voy a pasar la obra original tiene de potencia expresiva para convertir entonces el proyecto en una posibilidad también de potencia al relato original. Ya no importa tanto ser fiel al relato o incluso el medio nuevo va a exigir una transformación, una derivación del relato original que puede apartarlo bastante, distanciarlo bastante de ese original. Ya no hay, digamos, una especie de imperativo por el, comillas, respeto al original, sino que es el original una especie de pretexto que va a pasar o de premedio que va a permitir que el nuevo medio potencie un poco la perspectiva narrativa que sí tiene el original. Anabel pregunta también,
Las obras cinematográficas pueden tener un montaje hipertextual. Sí, de hecho ya hay toda una rama del cine interactivo, pues ya hay plataformas que manejan, por ejemplo, si ustedes recuerdan también hace poco un ejercicio en televisión de un episodio de Black Mirror en donde uno podía perfectamente eh, seleccionar el camino a seguir en una historia, como se hacía antes en un hipertexto literario, que básicamente consistía en que en un punto dado había la posibilidad de ir hacia una posibilidad de la historia o hacia otra. Y esto ya está ocurriendo también en el medio audiovisual. Entonces, hoy por hoy, la dimensión hipertextual también se desarrolla en otros medios distintos al textual como tal y está generando esa experiencia que estaba limitada hace unos años apenas a la experiencia del hipertexto estricto, hablando en el sentido de que es un texto que se deriva o se expanden muchas posibilidades textuales. Aquí sería un audiovisual o una narrativa audiovisual que tiene muchas posibilidades o alternativas de historias que van a ser decididas por el usuario de esa versión audiovisual. También María Estela Manja nos pregunta, ¿el texto generado por la inteligencia artificial es un nuevo género dentro de esos muchos géneros? Sí, pues decía que Leonardo Flores, este teórico de literatura electrónica, pone casi que en primer lugar todo lo que son los bots narrativos o los textos generados por computador. ¿En qué sentido es género? En el sentido en que efectivamente existe una manera de producir contenidos, pero también existe una disponibilidad de recibirlos. Aquí sabemos que lo literario del texto producido por un computador no es el proceso mismo de la inteligencia artificial que lo produce, sino el efecto de aceptación del receptor. Por decirles algo, el premio de poesía digital del año 2008 en la ciudad de Barcelona tenía justamente esa dinámica de ofrecer un generador de texto que había sido preparado, programado con cierta semántica para producir versos, y los versos, el usuario que hacía, que, que acudía, digamos, que accedía a este generador de textos, al inscribirse en la plataforma, eh, le llegaban a su propio microblog los textos que él generaba. Entonces uno coloca palabras, sale un verso y llegan a su sitio personal en esa dinámica de, de registro en la plataforma. Y lo que hace uno con esos versos que van llegando generados por el computador es decidir cuáles son realmente poéticos. Es más, decidir cuáles pueden ser ensamblados en un poema que yo decido que es poema, pero que ha sido producido por una máquina. Entonces, como todo está ahí, está la producción, está la recepción, está la valoración cultural del ejercicio, entonces constituye una posibilidad de género literario. Perfecto. Andrea Lezama también pregunta, ¿este tipo de literatura es algo completamente diferente a la tradicional? Bueno, pareciera en principio por la materialidad, por la dinámica procesual, pero está muy vinculado a lo tradicional. ¿En qué sentido? Voy a dar la respuesta en dos sentidos. Una es que existe toda una perspectiva cultural que viene de atrás en términos de preguntas y de ensayos y experimentaciones. Cuando, por ejemplo, en lo que se llamó el momento postmoderno de la novela, los autores sabían que la autoridad narrativa que había impuesto las formas modernas de la literatura podían y deberían ser relativizadas. Y en ese sentido aparece, digamos, una especie como de desideratum de una literatura que fuera mucho más coparticipativa, pero sin el dispositivo. Digamos que por decir un caso como Rayuela, que propone una forma de interactividad, una forma de participación, pues no tenía un dispositivo adecuado, a pesar de que forzó Cortázar en ese caso el dispositivo para que ocurriera de alguna manera un cierto tipo de interactividad más allá
de la contemplación o el seguimiento lineal de un texto. Cuando aparece el dispositivo digital, se disparan las posibilidades que venían de atrás, que venían incluso represadas de alguna forma por la incapacidad del dispositivo textual lineal, y aparecen entonces todas estas posibilidades de las que hemos hablado. La otra forma de contestarlo es lo siguiente. Las personas que hacen el ejercicio de, digamos, de una dinámica tradicional de construir textos literarios a una dinámica mucho más multimodal e interactiva, han reconocido, digamos, esto lo comento porque hay una tesis doctoral que plantea esta dimensión, y es que no se trata solamente de traducir lo que yo escribo a una forma hipertextual o una forma hipermedial, que es un poco la remediación, digamos, sino que hay que reconocer que en la imaginación, y esto me recuerda un poco la pregunta inicial de la inspiración, la imaginación creativa es en sí mismo, en nuestra mente, ya multimodal. Uno siempre se imagina una historia con rostros, con figuras, con audios, incluso con olores. Y la idea es que si hacemos eso, lo traducimos a escritura y luego lo volvemos hipermedia, estamos creando un puente que a veces no es el más adecuado. Hoy tenemos los recursos para que esta imaginación multimedial mental de una historia pase a su materialidad natural, que es el multimedia o el hipermedia, o incluso el transmedia. De manera que yo sí creo que hay unas relaciones muy interesantes entre lo tradicional y lo nuevo, y pienso que el error de pensar en una discontinuidad hace que no se puedan apreciar adecuadamente los ejercicios más recientes. Perfecto, profesor. Bueno, Anabel pregunta si pudiese colocar en el chat los enlaces de Memorias y Caminos y también el de Alebrije. Claro que sí, enseguida lo hago entonces. Perfecto. Y bueno, no sé si pudiera, pero tenemos todavía unos minutos y quisiera también hacer una pregunta. Entonces, en esta visión de la literatura en el ámbito virtual, ya bueno, con la hipermedia, el hipertexto, pudiéramos asimilar la experiencia del lector a la experiencia o digamos a la noción del avatar en el medio digital. Pues yo creo que las identidades y las subjetividades que promueven estos nuevos medios sí empiezan a generar, digamos, unas diferenciaciones con respecto a las funciones que tradicionalmente se hacían, ¿no? Efectivamente, las subjetividades tradicionales que tienen que ver con la subjetividad del escritor que se vuelca en la estructura narrativa y en los elementos de su narrativa, pues ya están refigurados, ¿no? Eso lo decía ya hace más de 20, 30 años, creo, un teórico del hipertexto que se llama George Pellandon. Y lo que dice él es que, dado que mucho de la propuesta de los medios digitales en esta convergencia digital es que haya co-creación, que haya expansión, que otros um, sujetos distintos al autor original puedan producir y puedan generar ampliaciones de la historia, hace que la figura, la función subjetiva del autor se refigure hacia lo colectivo. Ese es un primer elemento. Lo segundo es que los personajes, que son los sujetos representados en las narrativas, también empiezan a cambiar. Y tenemos hoy, yo recuerdo una propuesta de Vicente Luis Mora en justamente un artículo sobre identidad digital. Vicente es escritor, narrador, poeta, es español. Y Vicente Luis Mora lo que decía es que muchas de estas dimensiones de, por ejemplo, lo que él llama el retoque del sujeto, que es la forma en que yo cambio mi apariencia o expongo mi apariencia en redes, o el avatar, que básicamente es una especie de identidad alterna que yo propongo para que otros la contemplen, o incluso el doble digital, cuando yo desarrollo, digamos, formas diversas o discursos diversos en plataformas diversas, todas estas formas que lo digital favorece hacia lo que algunos llaman teóricamente la era post-identitaria, pues están afectando también al lector. Y el lector, entonces, por un lado,
tiene un imperativo que decíamos antes, es el imperativo de reconocer todas esas complejidades para lograr un sentido de lo que experimenta, y por otro lado, un imperativo de producción también. Entonces, cuando él entra a la producción de textos digitales como efecto de su lectura de la experiencia digital, pues cambia también su condición subjetiva. Ya no es el lector que recupera necesariamente el sentido, sino que colabora, coadyuva o propone unos nuevos sentidos. Y en ese sentido también se puede equiparar al avatar. Muchas gracias, profesor. Aquí hay una nueva pregunta de Sara Jiménez, y entonces ya con esto cerraríamos la conferencia. ¿Cuál cree que es el mejor medio para publicar las lecturas virtuales? ¿Y qué aspecto considera que identifica a un buen escritor? Bueno, el medio claramente es el medio digital, ¿no? Obviamente el consumo de estas obras no puede ser un consumo en papel, no puede ser un consumo en librerías. Digamos que el circuito, en realidad el sistema literario digital, pues tiene como sus equivalentes también en cada uno de sus aspectos. Hemos hablado de la escritura, la lectura, pero también la circulación tiene sus propios medios. Y pues existen, digamos, plataformas, formatos, también eh, estímulos para desarrollar producciones que van a llevar a nichos específicos de lectores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia cada año se promueve la escritura de alternativas digitales como el libro digital, el transmedia, el videojuego. Básicamente esas tres ya llevamos 12 años que promueven la producción y el emprendimiento de estos contenidos digitales, muchas veces vinculados a las posibilidades educativas, pero también al entretenimiento y a otras funciones culturales. Y pues digamos que ese se vuelve una especie como de circulación de medio que crea o que estimula que es estimulado más bien por una agencia oficial de producción de contenidos. Lo otro es que creo también que la circulación, digamos, de estos artefactos por ahora está muy vinculada también al medio académico, que es el que más ha puesto atención a estas posibilidades, y entonces ocurre que las universidades y ciertos institutos que concentran su atención en la producción de contenidos digitales crean sus propios medios de producción, ya sea, por ejemplo, por decir algo, en la Electronic Literature Organization, en donde por fortuna tengo dos de mis obras digitales circulando, crean su colección, su plataforma particular, y allí es posible acceder, digamos, a estos contenidos. Y pues, digamos, la publicación pues va a depender un poco también de cierta curaduría que tienen estos medios. En realidad hay muchas plataformas digitales que publican estos contenidos, cada uno con su criterio, digamos, editorial. Y existe la otra posibilidad de publicar personalmente en los propios blogs, en las propias plataformas, en las propias páginas de Internet, la obra personal. Excelente. Tratando de colocar Bueno, aquí el dato. le agradezco entonces nuevamente al profesor Jaime Alejandro Rodríguez de parte de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, y pues también por parte de la Universidad Católica por compartir con nosotros en esta edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Gracias, profesor. Y bueno, también gracias a todos los que se conectaron y preguntaron también. Muy buenas Muchas intervenciones. gracias. Estoy tratando de colocar aquí en el chat y tengo la última dificultad, es que no me deja escribir. Pero entonces puedo hacer una cosa, María, y es Sí, pasarte a tu mail los enlaces tanto de la de acuerdo. presentación como de las obras, y pues para que tú lo compartas De con quien. acuerdo. Si Porque no, quiere, la no sobre la persona que plataforma. preguntó, creo que Anabel, si quieres deja tu correo también para pasártelo directamente. Deja tu correo en el chat y así te lo comparto directo. De nuevo, mis disculpas por todos los avatares que tuvo esta presentación. No se preocupe, profesor, estuvo muy bien y nosotros complacidos también de que haya estado con nosotros.
Fíjense, allí les estoy dejando en el chat el enlace a la información de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Allí podrán encontrar toda la información de los eventos que vamos a estar teniendo. Recuerden que la feria dura 3 días, inició hoy, sería 24, 25 y 26 de noviembre. El día de mañana la Escuela de Letras tendrá otro evento a las 11 de la mañana, un encuentro con la poeta Yolanda Pantin, que como saben ganó recientemente el premio de poesía Federico García Lorca, y bueno, estará conversando con el profesor Ángel Gustavo Infante, y también habrá un pequeño recital de poesía. Así que los esperamos y gracias por conectarse con nosotros. Bueno, profesor, que tenga muy feliz tarde, muchas gracias y bueno, quedamos en contacto para próximas ocasiones. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y espero que se haya podido conversar algo interesante con ustedes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta chao. luego. Feliz Adiós. tarde para todos.